Bueno, continuamos con la unidad 10. Sería Augusto Comte. Como también pide en el programa, tenemos que conocer obras, porque por ejemplo les va a estar mencionando tal obra pertenece a, o bueno, después tipo uno va a ir relacionando, ¿verdad?, con el perfil del filósofo. Vamos a ver características de la filosofía positiva. Em, el positivismo, que sería prácticamente estudiar hechos reales, o sea, hechos medibles. Eh, la clasificación de las ciencias también tiene su clasificación. En el cuarto punto, ubicación e importancia de la sociología. Entonces acá sería el mayor aporte de Augusto Comte, que sería como que crea, esquematiza y le da la importancia que se merece a la sociología, ¿verdad? Y bueno, importante porque somos la Facultad de Ciencias Sociales, ¿verdad? Ciencias de Humanidades y sociales también. Eh, la psicología inclusive comparte cosas con las ciencias sociales y las ciencias naturales. Luego historia y demás son sociales también. Teoría de los tres estadios: teológico, metafísico y positivo. Según él, ¿verdad?, el nivel positivo ya es el nivel científico como tal. El punto 6 sería la sociología, ya enfocado en esta ciencia. Estudio sincrónico y diasincrónico. Tenemos que diferenciar. Y algunas de sus leyes también. Entonces vamos a conocerle mejor un poco a Augusto Comte. Tiene un nombre muy largo, pero Auguste Comte sería el más reconocido a nivel filosófico. 1798 a 1857. Inclusive podemos decir que son contemporáneos a quien estuvimos viendo recientemente, que fue Karl Marx, Engel y demás. O sea, fue un año, ¿verdad? O sea, el siglo XVIII, donde hubieron, ¿verdad?, donde hubo filósofos muy renombrados. Considerado el padre de la sociología, esto tal cual así puede aparecer en el examen. En el examen no es que escriben mucho, tipo sería de uno a dos versos, ¿verdad? La pregunta después es directa. Entonces, padre de la sociología, nació en Montpellier, de una familia católica y monárquica. Fue primero discípulo y luego declarado opositor de Saint-Simon. Estudió en la escuela politécnica surgida como fábrica de armas para el ejército y luego transformada para formar ingenieros y técnicos especializados por la industria. Se especializó en matemáticas, recibió influencias de los empiristas ingleses, aunque como él mismo diría más adelante, por higiene mental, ¿verdad?, leerá lo menos posible. Sus obras principales son Curso de Filosofía Positiva, tiene que ver entonces con su aporte, con su cosmología prácticamente, con su cosmovisión, y Sistema de Política Positiva. Características de la filosofía positiva: esta corriente, que tiene sus antecedentes en el empirismo. Recordemos entonces los empiristas John Locke y David Hume, ¿verdad? Pero inclusive antes también habían ya filósofos que se enfocaban mucho en el empirismo, como Aristóteles. Busca conocer el mundo de los hechos por método de la experiencia, dejando de lado toda búsqueda metafísica de esencias ocultas consideradas el fundamento último de la realidad, los hechos. Entonces la ciencia positiva sería el estudio de los hechos, o sea, de la realidad.
tal como se presenta, ¿verdad? Entonces, no le da tanto énfasis a la metafísica como lo hizo, por ejemplo, Kant, que inclusive estuvo ahí, bueno, niego la metafísica, pero abro un espacio para mi fe, ¿verdad? Las ideas de Kant implican una ruptura epistemológica con respecto a las corrientes del pensamiento moderno. Esa ruptura está dada por idea de que la filosofía debe abandonar la mera especulación para convertirse en ciencia, o sea, en ciencia positiva, ciencia de los hechos. La filosofía teológica y la filosofía metafísica se disputan hoy la tarea, demasiado superior a las fuerzas de una y otra, de reorganizar la sociedad. Entre ellas solas subsiste aún la lucha al respecto. Subiste, dice. Entre ellos solas subiste Sí, a un sí, pero eso subsiste. Ah, La filosofía positiva no ha intervenido hasta ahora en la contienda más que para criticar a las dos. Otra vez, la filosofía positiva. Entonces, es como que la filosofía positiva dice por qué actuamos como actuamos, ¿verdad? Tipo, qué costumbre, qué creencia, ¿verdad? Y se va, como otra ciencia, se va formando de conocimiento de otras. Situémosla, por fin, en estado de desempeñar un papel activo, completando la vasta operación intelectual iniciada por Descartes y Galileo. Construyamos directamente el sistema de ideas generales de esta filosofía, que esta filosofía está destinada a hacer prevalecer indefinidamente en la especie humana y que determinará especialmente o esencialmente la crisis revolucionaria que atormenta a los pueblos civilizados. Entonces ahí vemos que es una cita de Augusto Comte en el curso Filosofía Positiva, primera lección. Desde esta perspectiva, la teología y la filosofía son parte de un pasado en que la razón todavía estaba inmadura para conocer. O sea, una crítica muy fuerte a los filósofos anteriores que él. Es necesario, pues, una nueva ciencia de lo social que permita obtener los mismos frutos que lograron la física y la biología en sus respectivos ámbitos. Entonces, con él, como ya mencionamos, va a ser el padre de la sociología. Clasificación de las ciencias. Su perspectiva, ¿cuál era? La clasificación definitiva de las ciencias que mantiene Comte es en 6 fundamentos: matemática, la astronomía, física, química, biología y la sociología o física social, que es la coronación de todas. ¿Por qué? Porque ya sería como el estudio del hombre en sociedad, ¿verdad? Esta jerarquía de las 6 ciencias fundamentales, que son también las 6 partes de la filosofía positiva, porque dice que le engloba a todas la filosofía positiva, indica también el orden histórico en que han nacido por no poder el espíritu pasar al objeto más complejo, sino partiendo del más simple. Entonces otra vez, para entender, podemos leer de vuelta. Entonces la 6 es parte de la filosofía positiva, indica también el orden histórico en el que han nacido, o sea, en el que se han eh, formando, porque se fueron formando las ciencias, por no poder el espíritu pasar al objeto más complejo, ¿verdad? Sino que partiendo del más simple, fue entonces formando ciencias. Acá por lo menos, ¿verdad? Él al menos reconoce como que el espíritu, ¿verdad? En ese contexto del espíritu que, como habíamos dicho con Hegel, ¿verdad? Es
conciencia, autoconciencia, etcétera, ¿verdad? De que está ahí y que, bueno, por medio de la ciencia va explicando la realidad. O como diría Hegel, mediante también otra ciencia se va describiendo a sí mismo, ¿verdad? El espíritu. Después tenemos lo que sería, a ver, las matemáticas y la astronomía existen desde la antigüedad, mientras que la física nace en el siglo XVII, 1600. La química comienza con Lavoisier, la biología con Bichat y la sociología con Kuhn. Pero, ¿qué es lo que busca con? Nos está explicando más que él es, vamos a decirle que el espíritu, la conciencia humana, Ujú. tipo, dependiendo de lo que tiene, o sea, que fue pasando por el proceso de crear ciencias para tratar de explicar la realidad. Pero que cada uno era como que la evolución de la anterior, pero con la sociología, con la filosofía social, abarcaría completamente. Ya. Tipo ahí Su sería... aporte fue la sociología. ¿Cómo? Su aporte fue la sociología. Sí. Ya. Continuamos. Estoy leyendo. Después... Te quedaste en ubicación e importancia. mm, creo que más arriba. En esta clasificación con no hay lugar para las ciencias propiamente filosóficas, o sea, para la filosofía en sí, porque él le menciona a la filosofía como una especulación nomás. Pues la filosofía es para él el mismo conjunto de todas las ciencias positivas. La matemática sería la ciencia de mayor generalidad y de menor complejidad, pues fundamentaría a todas las demás. La sociología, por otro lado, ¿verdad?, a su vez, será la ciencia de menor generalidad y mayor complejidad. Se ocuparía de la sociedad humana exclusivamente, sus leyes, procesos de cambio y evolución. Entonces ahí va argumentando un poco a la sociología. Ubicación e importancia de la sociología. Su objeto será el estudio estático y dinámico de las leyes que rigen la vida en sociedad, a través de métodos similares a los utilizados por los científicos que descubrieron las leyes de la naturaleza: la observación, la medición, el establecimiento de hipótesis, la contrastación por medio de experimentos y el establecimiento de regularidades en los fenómenos sociales. Entonces acá, regularidades, ¿qué regularmente pasa, verdad, en la sociedad? Y él usa la observación, ¿verdad? ¿Quién usa más la observación? La psicología, el funcionalismo, por ejemplo. ¿Cómo gracias al funcionalismo nace la psicología educacional? Observación directa, ¿verdad? Desde ahí, por ejemplo, desde la observación también Jean Piaget propuso teorías, ¿verdad? Bueno, voy a estudiar a individuos de 0 a 2 años. Ah, bueno, esto es lo que generalmente pasa y se repite esto. Bueno, entonces, algo que es verificable, pues, ciencia, ¿verdad? Entonces ahí pasó a ser una ciencia, pero social, enfocado a lo que serían los individuos, ¿verdad? O sea, las personas. Por eso habla de generalidades. Otra generalidad, los constructos que utiliza la psicología, por ejemplo. La pubertad, pasar de ser un niño a ser un adulto, ¿verdad? O sea, a ser un joven adolescente. La adolescencia como tal, ¿verdad? Se van viendo características, comparando entre culturas, entre personas, etcétera. A ver, me quedé en regularidad de fenómenos sociales. El positivismo, o sea, el estudio de los hechos,
se compone esencialmente de una filosofía y de una política necesariamente inseparables, como formando la base, ¿verdad? La filosofía, y la otra, que sería la política, el fin de un mismo sistema universal, en el que la inteligencia y la sociabilidad se hallan íntimamente combinadas. Entonces la política en sí también es una ciencia social, ¿verdad? En efecto, por otra parte, la ciencia social no es todo lo más importante de todas, sino que ante todo proporciona el único lazo, a la vez lógico y científico, que desde ahora soporta el conjunto de nuestras contemplaciones reales. Y por otra parte, a medida que el curso natural de los acontecimientos caracteriza la gran crisis moderna, la reorganización política se presenta cada vez más como necesariamente imposible sin la reconstrucción precedente de las opiniones y las costumbres. Entonces ahí va definiendo un poco de estos aspectos sociales, ¿verdad? Lo que también ya vimos en la unidad 1, la psicología con relación a la sociología, ¿verdad? Que son productos prácticamente que se producen en sociedad humana, que por ejemplo la violencia, adicciones, eh, etcétera, ¿verdad? Son fenómenos entonces. Nos quedamos en En efecto, ¿verdad? opiniones y costumbres. Una sistematización real de todos los pensamientos humanos constituye pues nuestra primera necesidad social, análogamente referente al orden y al progreso. Entonces, ¿cómo alcanzar el orden y el progreso? Como estuve mencionando acá arriba, mediante opiniones, costumbres, aportes de cada uno. Entonces, esa dinámica es muy importante porque después, ¿verdad? De ahí, de todo este proceso, esta dinámica va a formar parte de lo que sería ya el norte, ¿verdad? Después los métodos y las técnicas a seguir ya se le deja la política. Política de salud, política económica, política de seguridad, etcétera. La sociología, estudio sincrónico y diasincrónico. Esta unidad es muy corta, pero debemos de manejar cada punto porque sí o sí sale por lo menos uno o dos de cada autor. De la unidad 6 para arriba sale más o menos 2 a 3 de cada uno. O sea que tenemos que conocer de la cabeza cada uno, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería estudio sincrónico y diasincrónico? El estudio estático o sincrónico de la sociedad trata de las condiciones de existencia comunes a todas las sociedades en todas las épocas en general, ¿verdad? Como podemos ver ahí, sociabilidad, familia, división de trabajo, cooperación. Entonces el estudio estático, condiciones de existencia, o sea, lo que se formó ya se formó, sociedades, entre la sociedad y familias. Está la actividad que hacemos también, que se le llama trabajo. Y otra cosa que solemos hacer de repente cuando alguien necesita es la cooperación. Entonces todo ese estudio es sincrónico o estático. O sea, son cuestiones que desde que se llegaron a incorporar, ¿verdad? A hacerse, ¿verdad? Están ahí. Postula la conexión entre diversos aspectos de la vida social, política, económica y cultural.
Indaga, en definitiva, en las cuestiones que hacen al orden social. Entonces, ¿por qué hicimos todo eso? Para estar organizados. La ley fundamental de la estática, o la, como menciona acá, sincrónico, es la conexión que existe entre los diversos aspectos de la vida social. Por ejemplo, una constitución política no es independiente de los factores económicos o culturales. O sea, no es independiente de que vos vivas en una constitución política, por ejemplo, un sistema de gobierno capitalista, ¿verdad? No es independiente. O sea, no es que el gobierno nomás va a comportarse como capitalista, sino que los demás, ¿verdad? Va a tener un impacto. Como menciona acá, no es independiente de los factores económicos o culturales. O sea que siempre la política, o la política de un país, va a tener impacto en la parte económica y cultural de la persona. ¿Por qué mediante la parte económica? Bueno, em, lo que hoy, por ejemplo, se vende mucho está en un sistema liberal, democrático, capitalista, donde, como estamos en esa constitución política, afecta positivamente, ¿verdad?, entre comillas, a la parte económica y la parte cultural. ¿Por qué económica? Porque, como mencionan algunos tipos, no puede emprender, o sea, eh, puede trabajar por su cuenta, puede emprender, etcétera. Eso es el capitalismo, ¿verdad? Y culturales porque prácticamente no hay como que políticas como la de Estados Unidos hoy en día de que serían prácticamente una especie de, a ver, no quiero decir palabras muy fuertes, pero va muy abocado a la xenofobia, ¿verdad? Entonces acá en Paraguay, por ejemplo, no hay racismo tanto, ¿verdad? O sea, la mayoría de, no sé, influencers así de otros países, tipo, le ven muy bien a Paraguay en cuanto a lo cultural, tipo que somos buenos, etcétera, y así. Entonces, como menciona acá, la política no es independiente, o sea, es dependiente, o sea, acá hay una dependencia total en cuanto a económico, cultural y político. O sea, cada ámbito tiene impacto en el otro. Y por otro lado, tenemos el estudio de la dinámica social llamada diasincrónica. Vos decís día sincrónica y acá dice diacrónico, es lo mismo. O sea, se Sí, pronuncia bien de las dos formas. Acá también diacrónico. Desde la primera palabra encontré tu diferencia. diacrónico. Día sincrónico, vos decís, es lo mismo. Tenemos entonces acá la parte diacrónica o diacrónico. Aborda el desarrollo de las leyes de una sociedad, de entre las cuales es fundamental la ley de los tres estadios, y el progreso social se ajusta a dicha ley. El progreso social, ¿en qué consiste? La ley de los tres estadios plantea que la humanidad, al igual que el alma de cada individuo, atraviesa por estadios progresivos hacia una evolución definitiva en curso de política positiva expresa. Bueno, vamos a ver qué entonces es este estadio, como mencionamos, diacrónico. Después de cumplir los 14 años, experimenté la necesidad fundamental de una regeneración universal, política y filosófica, al mismo tiempo bajo el impulso activo de la saludable crisis revolucionaria cuya fase principal había percibido a mi nacimiento, o había precedido a mi nacimiento, o sea, antes.
La luminosa influencia de una iniciación matemática que tuvo lugar en familia felizmente desarrollada y en la escuela politécnica me hizo presentir instintivamente la única vía intelectual que podía conducir en realidad a dicha gran renovación. Fue en 1822 cuando puse en claro mi programa filosófico bajo la inspiración constante de mi gran ley relativa al conjunto de la evolución humana individual y colectiva. Bueno, esto fue un preámbulo, ¿verdad?, de cómo él prácticamente fue iluminado, en otras palabras. O sea, bueno, no quiero ser malo pero estaba hablando de su privilegio, prácticamente, como está mencionando. Habíamos visto también de que era prácticamente hijo de una monarquía. Entonces él, en ese contexto, él se da cuenta de algo. Y acá vamos a ver su descubrimiento, teoría de los tres estadios, teológico, metafísico y positivo científico. Que englobaba lo que mencionamos, que era el estudio de la dinámica social diacrónico. Kohn afirma que la evolución social sigue el curso de la naturaleza. La historia de la humanidad es un desplegarse de la naturaleza humana hacia el progreso a través del paso necesario por tres estadios. Entonces, en comparación, cuando habíamos visto lo sincrónico, ¿verdad?, o lo estático, es de que todo se mantenía en una misma forma, ¿verdad? La forma en que la sociedad se dividía, que estaban familias, que todos trabajábamos, que etcétera. Después va proponiendo algo, ¿verdad?, de que hace falta también esto. O sea, es como que inevitable una evolución, una revolución, ¿verdad? Entonces, en vista a que al progreso, a través del paso necesario por tres estadios. O sea, él ahora propone algo. Entonces, en el estadio teológico, el estadio metafísico y el estadio positivo. Estudiando el desarrollo de la inteligencia humana desde sus primeras manifestaciones hasta hoy, creo haber descubierto una gran ley básica a la que se halla sometida la inteligencia con una necesidad imposible de variar y que me parece que se puede establecer con solidez a través de las pruebas racionales que nos suministra el conocimiento de nosotros mismos, a la verificación histórica que se puede llevar a cabo mediante un atento examen del pasado. Esta ley consiste en lo siguiente: cada una de nuestras principales concepciones, cada rama de nuestros conocimientos, pasa necesariamente por tres estadios teóricos diferentes: el estadio teológico o ficticio, el estadio o el estado metafísico o abstracto, luego el estado científico o positivo. Esto inclusive, si vamos a hacer un paralelismo, ¿verdad?, lo que sería Platón y Aristóteles también, llegaron a mencionar, ¿verdad?, que el hombre, bueno, ¿cuál fue los tipos de conocimientos por los cuales, ¿verdad?, adquiría el hombre? Bueno, siempre fue la parte mística, ficticia, después ya fue metafísico, abstracto, ¿verdad?, y así. Acá tipo como que va otra vez por esa corriente, ¿verdad? Pero le ve acá, ¿verdad?, la parte científica, ¿verdad?, la parte positiva, parte de hechos reales. De aquí proceden tres tipos de filosofías o de sistemas conceptuales generales acerca del conjunto de los fenómenos
que se excluyen recíprocamente. El primero es un punto de partida necesario para la inteligencia humana. El tercero es su estado fijo y definitivo. La parte positiva, la parte del estudio de los hechos. El segundo se halla destinado únicamente a servir como etapa de transición, o sea, la especulación, la parte abstracta que habíamos mencionado recién, la parte metafísica. Algunas de sus leyes. En el estadio teológico correspondiente a la niñez, domina la magia, la adoración de imágenes y el fetichismo. Los fenómenos se explican como producto de la voluntad de seres sobrenaturales. Este estadio se corresponde con el feudalismo, en que hay una supremacía de poder militar. Entonces acá, ¿verdad?, va a hacer esta comparación, como lo hizo ¿quién? Hegel. Hegel lo hizo, pero en cuanto a la libertad, ¿verdad? Ahora hace lo mismo, ¿verdad?, tomando épocas, pero con la parte del conocimiento, del saber, del estudio. Entonces acá la parte teológica, en síntesis, sería como que la infancia o la niñez del hombre, ¿verdad?, o de la humanidad, en otras palabras. Luego tenemos el estadio metafísico o de juventud. El hombre apela a la propia razón, pero abstracta. Y ahí vinieron muchos racionalistas, ¿verdad?, que pudimos apreciar en el programa de estudio. Luego sustituye la noción de Dios por la de causa metafísica que busca las esencias de las cosas. Este estadio comienza con la Reforma protestante y culmina con la Revolución Francesa. Luego tenemos ahí que nos menciona que el mundo está en movimiento, evoluciona hacia un estado social definitivo de realización de la humanidad en el estadio positivo, o sea, hechos reales, donde sería la parte de adultez, donde el hombre deja de lado a Dios y busca una explicación científica, causas empíricas de lo real. Identifica este estadio con el momento histórico en el que él vive, determinado por la revolución industrial. Inclusive, como lo había propuesto Kant, ¿verdad?, lo que sería en la misma comparación de pasar de niñez, ¿verdad?, de que te tienen que decir las cosas a nivel adulto cuando uno ya empieza a usar la razón. Pero en este caso Kant usaba para la moral y te decía, no hace falta que seas creyente, no hace falta que te vayas a una iglesia para que alguien te diga que tengas que hacer el bien. O sea, vos puedes hacer el bien de forma autónoma. Bueno, acá Kant dice, o va, ¿verdad?, también por ese lado, al decir que la parte adulta ya va con la parte empírica y la parte de hechos que se puedan verificar. Pero en esta etapa el hombre aún no ha abandonado las explicaciones teológicas y metafísicas sobre los fenómenos sociales. Por ello es necesario construir una filosofía positiva o sociología científica, capaz de someter la sociedad a un examen riguroso y constituirse en un punto de partida para su reorganización hacia una sociedad sin conflictos, lo que es sinónimo de sociedad civilizada. Entonces, sin conflictos, ¿verdad? Como podemos ver, ¿verdad?, no sé si les llegó a ver, o sea, si llevan a ver alguna vez, siempre hay
peleas, gritos en la calle, ¿verdad? Los conductores tipo, no tienen paciencia. ¿Por qué vivimos así? ¿Por qué vivimos estresados? Con el cortisol activado todo el tiempo, con el sistema simpático activado todo el tiempo. Entonces, lo que nos hace es como actuar como animales prácticamente, eh, desde lo que sería la parte agresiva, ¿verdad? Entonces, todos esos fenómenos, porque son al final, ¿verdad? Fenómenos sociales, hay que buscar la causa para solucionar. Bueno, desde la psicología de repente pueden explicar, ¿verdad? No sé, una neurosis colectiva, pero, ¿verdad? De repente la sociología tiene que tener también las herramientas para explicar por qué pasa eso. Ah, bueno, la teoría del cansancio. Bueno, la teoría de tal cosa. Ah, bueno, la teoría de tal cosa, ¿verdad? ¿Para qué? Para que podamos ver el error, ¿verdad? Y poder cambiar como sociedad. Kohn busca una filosofía científica que proporcione herramientas teóricas para construir una ingeniería social a una sociedad que funcione de acuerdo con las leyes enunciadas según los principios de la física social. Las leyes que rigen el sistema social después que el hombre dejó de preocuparse por lo trascendente son iguales a las leyes físicas. Entonces acá las leyes que rigen el sistema social después que el hombre dejó de preocuparse por lo trascendente son iguales a las leyes físicas. O sea que necesitamos interiorizar todos esos valores que le veíamos allá trascendentes de ser buenas personas, ¿verdad? Ya la parte comportamental. Conocer estas leyes permite prever resultados, o sea, orientar y regular la acción del hombre de la sociedad. Entonces conocer estas leyes permite prever resultados, dice. O sea, conocer las leyes que nos están gobernando o que nos están dirigiendo hacia una sociedad violenta, una sociedad corrupta también, igual como Paraguay, una sociedad, no sé, machista. O sea, hay que identificar, hay que darle nombre a eso, como lo haría un psicoanalista. Hay que saber, hay que conocer al enemigo primero para poder prever qué cosa, cambios, para obtener resultados. Entonces, mediante análisis científico, ¿verdad? Estudiando los hechos reales, o sea, orientar a regular la acción del hombre y de la sociedad, según entiende Kohn, en beneficio de todos. De aquí el lema, y esto del lema del positivismo, esto es tema de examen también, como estuvimos viendo varias cositas, saber para prever y prever para proveer. Proveer siempre cosas buenas, ¿verdad? Entonces, eso, normas generales. También creo que a modo de extender un poquito, porque ya terminó, ¿verdad? Vamos a ver esta parte. Estudio sincrónico y diacrónico. Vamos a ver otras definiciones para poder afianzar bien este conocimiento de Kohn. Entonces, por un lado tenemos el estudio sincrónico, que habíamos dicho que sería el estático social, un orden preestablecido. Analiza la sociedad en un estado de reposo, enfocándose en cómo funcionan las partes de la sociedad, familia, trabajo, etc.,
se centra en el orden social, analizando las estructuras institucionales que permiten la cohesión social, familia, Estado, religión, propiedad, etc. ¿Cuál es una analogía? Actúa como una fotografía que captura un instante sin considerar su evolución. Entonces, inclusive esto les puede llegar a hacer en el examen, ¿verdad? Tipo, que es como una fotografía porque captura en un momento tal cierta característica, cierto comportamiento. Y luego, en el punto 2, ¿verdad? Que vemos acá, el estudio diacrónico o la dinámica social, que él veía era de que estamos llamados a un progreso mediante la sociología o la filosofía social. Definición: examina la evolución, el campo y la historia de la sociedad a través del tiempo, enfocándose en cómo las estructuras sociales cambian. Ley de los tres estadios, como estuvimos viendo, ¿verdad? Kohn propone que la humanidad y las ciencias evolucionan a través de tres fases: teológico, explicación por fuerzas divinas; metafísico, explicación por fuerzas abstractas; y el positivo, explicación científica basada en leyes naturales, o sea, describir y verificar, o sea, tener, como lo diría Hegel y Marx, una tesis, ¿verdad? Una antítesis y una hipótesis. Y lo que sería la hipótesis también, ¿verdad? Acá vemos la analogía. Funciona como una película que muestra la transformación histórica, en otras palabras, el progreso que se va teniendo como en el campo de la ciencia, más que nada. Relación entre ambos. Kohn considera que la estática y la dinámica son inseparables. No puede haber orden sin progreso, ni progreso sin orden. Principio de orden y progreso. ¿En qué parte te explica eso? Estoy leyendo acá, con la información para poder tener en síntesis. Orden y progreso. El estudio diacrítico, o diacrónico, perdón, me fui en lengua a uno. El estudio diacrónico se basa en la estructura analizada por el sincrónico, mientras que la dinámica le da sentido de evolución a la estática. Entonces, el diacrónico, que es como que todo el video, ¿verdad? Tipo la explicación, está compuesto de lo sincrónico o lo estático, que son las fotos. Y tal cual, ¿verdad? La gente que maneja edición son los fotogramas, ¿verdad? Entonces los fotogramas son lo que son la estática o la parte sincrónica, y el video completo es lo que sería el diacrónico o dinámica. Esta ahí sería la unidad 10. Nos vemos para la unidad 11.